Amigos de Factor Capital Humano, bienvenidos. Les invito a que nos acompañen en una emisión más del programa. Vamos a estar hablando sobre planes de bienestar para las compañías, sobre todo en esta modalidad del teletrabajo y del cambio post-COVID. No se lo pierdan, acompáñenos. Amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas. Gracias por estar con nosotros en una nueva transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre algo importante, temas de bienestar. ¿Cuál es el 1, 2, 3 para que las compañías diseñemos un plan de salud o de bienestar? Con nosotros está Jorge Mérida, él es socio creativo de ADN Wellbeing. Él tiene más de 30 años de experiencia en temas de salud. Ha trabajado para el sector también de gobierno, justo como responsable de temas de salud. Él tiene estudios en medicina, una maestría en ciencias de la salud, también es psiquiatra, del tema sabe mucho y obviamente el tema salud, cómo se traspasa a las compañías, al tema corporativo, pues de eso nos va a estar hablando Jorge. Muchas gracias por estar aquí, Jorge, y aceptar la invitación. Alma Lagunas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en tu espacio y con tu audiencia. A la orden. Muchas gracias. Y la verdad que es un tema muy interesante. Empezar a hablar del plan de bienestar. Generalmente ahora en las compañías tratamos de reducir y finanzas ha reducido obviamente el budget para muchos proyectos. Recursos humanos desde los más afectados, el tema de capacitación, el tema también de publicidad, pero el plan de bienestar es uno de los que también no están obligadas las empresas, aunque con la norma 035 y el tema del teletrabajo, pues también nos da cierta responsabilidad. Pero tú qué has visto, si nosotros quisiéramos o teníamos un plan de bienestar pre-COVID y ahora tú qué has visto, las empresas han tenido que cambiar el plan de bienestar a partir del COVID, porque ahora la gente está en casa o ha querido gastar menos, si recomiendas cambiarlo, ajustar presupuestos. ¿Cómo has visto este cambio en el post-COVID? Es muy importante la pregunta que nos haces, porque justamente ya próximamente el 28 de abril del presente año se va a conmemorar el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces es un tema que está naturalmente muy vivo. Y es muy curioso que la Organización Internacional del Trabajo eligió como lema para este año la creación y preservación de sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el tema del bienestar, en el tema del wellness, en el tema de la salud en el trabajo, las empresas están jugando la resiliencia. Entonces, esto creo que es lo principal que ha cambiado antes y después del COVID. Antes de la pandemia fue el tema de wellness y de seguridad y salud en el trabajo era un tema de compromiso, de cumplimiento normativo. Ajá. Incluso algunas empresas también lo veían como un tema de inversión, porque lo hay, ¿no? Hay un retorno de inversión. Pero a partir de la pandemia, lo que ha cambiado drásticamente es la aproximación que se le hace al tema. Ya es un tema de estrategia, de supervivencia, de resiliencia para la seguridad. Totalmente. De hecho, las empresas, los colaboradores dicen
obviamente la ciencia, los médicos, que el tema, la secuela más importante que va a dejar el COVID justo es el tema emocional. Entonces, las empresas obviamente han tenido que mudarse a ese nuevo esquema por interés genuino, porque la gente sea productiva, porque no rote o no me renuncie, porque está muy cansada, porque no se concentra, pero tampoco es fácil llegar a los hogares de la gente, Jorge. O sea, antes nuestro plan de bienestar estaba en las pausas activas en la oficina y pasaba la chica a hacernos la pausa activa, teníamos la clase de yoga, convivíamos todos juntos, el carrito de snack saludable, el doctor en la oficina, teníamos muchas cosas que nos ayudaban al bienestar y ahora la diferencia es que estamos metiéndonos a miles de hogares como empleadores para poder llegar a hacer el plan de bienestar. Obviamente tiene que cambiar. De acuerdo contigo, y creo que ese es uno de los principales retos para los empleadores y los responsables de seguridad y salud en el trabajo. La proximidad física que implicaba el trabajo en el centro de trabajo, en la oficina, en la planta, bueno, eso ya, pues ya no es posible, porque si para hacer promoción de la salud que implica modificar hábitos e implica llevar conductas saludables, ya era complejo teniendo a las personas, por así decirlo, en esta proximidad física en el centro de trabajo. Ahora va a ser más complejo porque se tiene que lograr esta modificación de las conductas, se tiene que generar los hábitos saludables, se tiene que mejorar la salud y hacer promoción, pero ahora a distancia. Entonces, exacto. Yo creo que es el principal reto al que ahorita las empresas se están enfrentando. Pero sí lo han estado modificando, sí las empresas han estado buscando planes y que obviamente este plan, como tú dices, tiene que cambiar para entrar a los hogares de la gente y que es muy complejo. O sea, tú de esta complejidad sí has logrado ver cambios en que las empresas sí sea fácil entrar a los hogares de la gente y llevar a cabo todo el remonte de los nuevos hábitos en temas de salud corporativa. El principal instrumento que he visto en las empresas que han logrado atraer a los trabajadores para poder seguir implementando los planes de bienestar, la principal herramienta es el liderazgo y qué tan atractivo tienen estos planes para ellos, que realmente solvente sus necesidades. Es el primer pegamento que va a hacer que las personas desde su casa también sigan los protocolos de seguridad. Ok, justamente en el siguiente segmento nos va a platicar Jorge del 1, 2, 3, de cuál es el ABC que debemos seguir para irnos con un tema de bienestar, de salud. No se vayan, amigos, seguimos. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros.
Continuamos. Gracias amigos de Factor Capital Humano. Seguimos aquí con Jorge, especialista en el tema de Wellbeing, socio creativo de ADN Wellbeing. Y Jorge, nos estabas platicando justamente en el segmento anterior sobre estos cambios del tema de bienestar, de salud corporativa, ahora adentrándonos a los hogares de los colaboradores. ¿Cuál es la receta que tú nos das para la gente que nos escucha? Estos directores de capital humano, recursos humanos, los directores generales, cómo empezar a hacer el plan de bienestar, cuál es lo que sí o sí debe tener y cómo lo llevas a cabo con los diferentes hogares o diferentes perfiles de la gente. ¿Cuál es la receta? Claro, yo lo dividiría en el ABC. En el A, primero tenemos que conocer la necesidad, es decir, ¿cuál es la necesidad urgente en este momento? Se sabe que ya antes de la pandemia 1 de 4 trabajadores tenía un problema de salud mental. Con la pandemia, los trabajadores han estado expuestos, además del aislamiento social, a situaciones relacionadas con la sobrecarga de trabajo, el adaptarse a un medio diferente de cómo trabajar, el desarrollar, incrementar su cultura digital, etcétera. Entonces, en el A se debe de tener una detección de esas necesidades. Entonces, la principal... Y hablas, perdón, Jorge, de detectar la necesidad de mis colaboradores. ¿Cómo lo hago? ¿A través de una encuesta interna? Así es. Se pueden hacer encuestas internas en las cuales se hace una búsqueda de ciertos estresores o factores de riesgo a los que están expuestos mis colaboradores, ¿no? que tienen que ver con el entorno físico en donde están, las herramientas con las que están trabajando, y también qué está pasando en su entorno próximo. Justamente ahora las empresas van a tener que cuidar no solamente a su trabajador, sino a su círculo más cercano. Sí, sí. Ahora, esta encuesta puede ser sustituida por la de la norma 035, es decir, si yo ya hago mi encuesta de la norma 035, ¿ese me sirve como el diagnóstico para detectar la necesidad o hay que complementarla porque no trae estos 3 factores de los que nos acabas de hablar? Se tiene que aplicar otra, porque la encuesta de la 035 es válida para entornos de trabajo físico. Para teletrabajo no está validada, se tiene que desarrollar con la ayuda de expertos. En segundo lugar, tienes razón, se tiene que complementar, porque el de las normas 035 solamente explora los factores que te incrementan la probabilidad de enfermarte, pero no te detecta si ya estás presentando síntomas. Claro. Por lo tanto, se tienen que complementar con herramientas de tamizaje para la detección oportuna de síntomas que nos estén hablando de un problema, de un proceso ya de un padecimiento que deba ser atendido de inmediato. Obviamente con una metodología clara. Si recursos humanos no es fácil tampoco diseñar este tipo de encuestas, nos acercamos a expertos como tú para que nos ayuden a hacer el diagnóstico. Una vez teniendo los resultados, Jorge, ¿qué sigue? Segundo paso, incluir a los trabajadores en, oye, este es el diagnóstico. Conjunto, vamos a diseñar el plan de acción para prevenir estas circunstancias. Entonces, se le puede dar al trabajador estas opciones que ya se tenían incluso antes de la pandemia. ¿Qué tanto o con qué profundidad me va a ayudar el programa de apoyo al empleado? ¿O qué otros servicios son importantes complementar? Lo que yo he observado es que en los centros de trabajo se ha elevado la demanda de servicios de salud relacionados con salud mental. Claro. Prácticamente ya están a la par de aquellos padecimientos que están relacionados con el sistema musculoesquelético o metabólicos. Entonces, el segundo paso es, junto con el trabajador, ¿no?, explorar las posibilidades y planear el programa de prevención y de promoción de la salud. Y hablas de un plan con una muestra de colaboradores, invitarlos a este comité a diseñar el plan, porque va a haber un solo plan para toda la empresa,
o ir colaborador por colaborador o porque también es casi imposible escuchar a todos y hacer todo lo que todos quieren, ¿no? Claro, se hace a través de un comité donde Ok. haya representación. Realmente en este tipo de ejercicios todos participan mucho, ya se tiene también experiencia en las propias empresas de qué funcionó antes, qué podría funcionar ahora. Entonces es bien importante que se escuche a los trabajadores a Ok. partir del comité o si se requiere hacer una encuesta, adelante. Se puede aprovechar el diagnóstico del primer Ajá. paso para incluir o censar algunas preferencias que tenga el trabajador. Ok. Y el paso 3. El paso 3, ahora sí, manos a la obra. ¿De quién te tienes que apoyar? Definitivamente, siempre invertir en desarrollar un personal clínico interno en la empresa va a ser bien estratégico. He observado que yo como asesor externo, como experto externo, aquellas empresas con las que trabajo, donde hay clínicos internos, se trabaja mucho mejor. Clínicos internos, perdón, ¿qué es? ¿Un médico general? Ok. Así es, un médico general con experiencia y de preferencia certificado en salud ocupacional, un equipo de enfermería también con experiencia en salud ocupacional. Ok. Eso es muy, muy valioso. Ok, ahora es traerme a alguien más a la nómina, pero esta persona, ¿cuál es ahora en este plan de acción que tú dices? ¿Cuáles son los tópicos que debo de incluir? Alimentación, ejercicio, cómo interactúa este doctor que yo pueda tener en mi nómina y que está trabajando desde el Zoom en su casa. ¿Qué es lo que debe de contener ese plan de acción? En el diagnóstico vamos a encontrar pistas de cuáles son las principales, por así decirlo, dolencias que tiene la población. Entonces, con base en ese resultado, el médico va a diseñar programas de prevención e incluso puede convocar a poblaciones específicas para una revisión periódica. Ok, pero en temas, obviamente en temas de salud, tal cual. Típicamente en el siguiente segmento ya no nos da tiempo aquí para que nos platiques un poco típicamente qué es las mejores prácticas que podemos implementar en los planes de bienestar. Gracias, gracias Jorge, gracias amigos de Factor Capital Humano, seguimos. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Gracias amigos de Factor Capital Humano por seguir con nosotros en esta entrevista con Jorge Mérida, socio creativo de ADN Wellbeing. Y estamos justamente en este último tramo de la entrevista, Jorge. Ya nos explicaste, cómo ha cambiado el post-COVID, sí el ABC de a través de un diagnóstico, tener un médico general con especialidad en salud ocupacional en la oficina, entrar, involucrar a los colaboradores para que este plan de acción obviamente sea integral y con la toma en cuenta de la opinión y necesidades de la población. Y en el anterior segmento,
justo quedó pendiente el tema de típicamente cuáles son las mejores prácticas que sí o sí debemos incluir en el plan de bienestar, como ya acciones concretas que la gente que nos escucha puede implementar como quick wins. La primera acción que se debe hacer es comunicar los resultados de las enfermedades que se detectaron, de los servicios que tiene la empresa. ¿Quién lo debe comunicar? Yo sugiero que sean los líderes formales de la empresa y que no solamente comuniquen lo que se encontró, sino que comuniquen y refuercen su compromiso por el bienestar de las personas. El segundo paso es que ya en las actividades de difusión de promoción se difundan justamente las acciones preventivas. Por ejemplo, si detecté insomnio, entonces tendré que difundir las medidas de higiene del sueño a toda la población. O si detecté incremento en el consumo de alcohol, entonces voy a tener que difundir cuáles son las características de un consumo que no sea de riesgo. O si encontré ya irritabilidad o ya síntomas ansiosos acerca del aislamiento social derivado de la pandemia, tendré que difundir cuáles son los principales síntomas de padecimientos mentales asociados con la pandemia y en los cuales el trabajador tenga que buscar ayuda al servicio de salud. Entonces, en ese sentido, ya se va a ir atrayendo a las personas que requieren un servicio de salud. Y cuando ya estén con el médico, ya sea de manera presencial en el consultorio o a través incluso de una consulta en telemedicina, entonces se tendrá que llegar a los diagnósticos. Y para eso, los médicos pueden hacer diagnósticos de enfermedades mentales a través de test clínicos. Y que para eso también se pueden apoyar con el asesoramiento de expertos de manera externa. Una vez que ya se detectaron los problemas de salud en concreto, la empresa tiene la obligación de facilitar que tenga acceso a servicios de salud para resolver esos temas. Y en el tema de la salud mental es bien importante que se cuente con servicios en los cuales se dé atención clínica profesional a las personas que así lo requieran. Y esto es un paso más allá de lo que habitualmente oferta un programa de apoyo al empleado, donde solamente hay un servicio como de orientación psicológica. Acá ya es un tema en el cual se tiene que tratar de manera profesional, principalmente a través de psicoterapia y en muy pocas ocasiones a través de psicofarmacología. Entonces, esas son como las acciones que se tendrían que hacer. Podríamos verlo como en un embudo. Como un embudo. Exactamente. Difusión de qué encontramos. Reitero mi compromiso. Información de qué es lo que tienes que estar alerta en cuanto a síntomas. Recibirte en el consultorio, diagnosticarte y facilitar que acceses a un servicio de salud para resolver esos problemas. Y eso se ve muy personalizado, o sea, que yo sí estoy atendiendo el problema de salud clínica o emocional que tú, colaborador, tienes. Ahora, en general para toda la empresa, porque este programa de salud entiendo que es más reactivo que preventivo, porque yo encontré un problema de salud en mi gente y lo voy a tratar de solucionar a través de ayuda clínica. Pero para prevenir justamente que alguien más sume un tema de insomnio, de irritabilidad, de poca concentración, de temas médicos, ¿qué hago para prevenir? ¿Qué pasa con ese fomento, las actividades físicas, descuentos en laboratorios, que nos reunamos una vez al mes para hacer un tema de foro de trabajo, de la parte de cómo la gente le invito a que haga ejercicio, le pongo al alcance o le mido que si está haciendo ejercicio? ¿Cómo lo hago? En estas temporadas de pandemia, la principal medicina y la primera medicina va a ser la información y la educación. Porque ahorita no se van a poder acercar a servicios donde se presten actividades de manera presencial. Y de hecho, la información y la educación en salud está comprobado que mejora el estado de salud y que previene enfermedades
o que previene complicaciones en enfermedades que apenas van iniciando. Entonces, se tiene que invertir mucho en capacitación, ¿no? En difusión de alertamiento de temas de salud. Y eso relativamente suena fácil, no es costoso, recursos humanos o el área del médico ocupacional lo puede hacer. Y lo que dices es muy importante. Yo creo que no, la mayoría no lo tenemos consciente. Tenemos consciente las cosas tangibles y prestaciones que podemos dar, pero no tan importante tú como médico especialista de tema de comunicación, tema de contenido, tema de educación para la gente y que entendamos, porque justamente yo creo que es eso, es bendita ignorancia, que entonces justamente desconocemos muchas cosas y no nos hacemos cargo hasta que algo nos pasa. Efectivamente, lo has dicho de manera muy, muy, muy concreta. Toda la ingeniería y toda esa expertise de la comunicación interna, de la capacitación, de la educación continua, ahora va a tener que estar centrado en la salud. Entonces ya tenemos la herramienta, solamente hay que redirigirla al tema de salud. No, pues la verdad encantado y creo que nos has dejado una receta muy importante para que a partir del día de mañana las áreas responsables de la gente en las empresas justamente puedan empezar a diseñar este plan. Obviamente aquí aparecen tus datos, Jorge, para que podamos comunicarnos con ustedes, para acercarnos cómo hacer el diagnóstico, implementarlo, ayudar en el tema de capacitación y educación, que es muy importante que venga de un especialista. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido y enseñándonos a las empresas a cómo ser mejores lugares para trabajar. Alma, agradecido estoy yo. Felicidades por tu programa y estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Hasta la próxima.